Hace unos días, el viernes pasado, para ser preciso, me visitó un compañero recientemente jubilado, mi querido Ruso, a traerme un obsequio, unas golosinas que se venden en la frontera de Uruguay con Brasil, en el Chuy, para ser preciso. Y le pregunté cómo andaba. Y le pregunté por la mamá los últimos meses, cuando compartíamos nuestro trabajo, se jubiló en agosto de este año, hace 4 meses. Estaba con Alzheimer, demencia senil, no reconocía a la gente. Entonces me dice que hace un mes había fallecido. Y el lunes, pues fue el fin de semana, me comenta en un audio que había estado hurgando, buscando ropa para dar a una institución, esa cantidad de gente después de fallecer, uno revisa cajones y encontró un cuento que había escrito la mamá en crudo, con tachaduras, en cursiva, en 3 páginas, que tituló El Callado y relata la historia de un muchacho que tiene un comercio en barrio, trabajaba de mañana y de tarde todo el día, almacén, autoservicio sería hoy de barrio. Y llega un muchacho con un cartel diciendo que es mudo y le señala una mortadela. A veces es un refuerzo, un sándwich para hacer. Entonces ella escribe, porque lo que piensa, dice, este muchacho es tan mudo como yo. Entonces él empieza a buscar, si quería salame, le dice otro fiambre, y él señalando, insiste, que como no me entiende la cara, imagino el rostro, no lo describe. Hasta que en un momento le dice, yo quiero un refuerzo de mortadela, y le explica situaciones, ¿no? Entonces el colofón del cuento, el cuento es 3 páginas, corto, dice que más allá del refuerzo que pedía este mudo, que no era mudo, dice, hice un acto de bien, hice hablar a un mudo, así estuve callado, porque todo cuento, toda historia tiene que tener un broche, si no, cualquiera puede contar una experiencia o historia, pero darle un brillo o por una moña artística tiene que ver con un final que sorprende. Ella hizo un acto de bien, dice algo bueno, hizo hablar a alguien que no hablaba, supuestamente hablaba. Y ese arte que intentaba esta mujer, o ese gusto, ese placer de contar esa historia, quizás más escrito, nunca se interesó en publicarlo, nunca lo compartió con ninguno de sus hijos. Nadie sabía de ese vicio, diría yo, o virtud en el caso secreta. ¿Qué es esto? Hay un concepto que yo lo busqué, soy curioso. ¿Quién fue el primero que lo utiliza? Es una construcción. Lo trae un psicólogo húngaro, estadounidense. A partir cuenta la historia en TED. Está el cuento, está en PDF el libro, que se llama Psicología para la Felicidad o de la Felicidad. Yo entiendo que no es preciso, el término es autotelicidad. Yo digo que es una construcción griego, viene de autotélico, que es el propósito, algo que uno hace sin propósito, que hace uno por el placer mismo de hacerlo. El primero que lo utiliza, otra vez buscando, encontré Thomas Eliot, el poeta moderno, el de La Tierra Baldío, La Tierra Yerma, publicada en 1922, igual que el Ulises de Joyce, luego de una Europa de la posguerra devastada, la tierra yerma, baldía, empieza con los muertos, entierro a los muertos, hay montones de personas, fosas comunes, desaparecidos, no saben dónde están. El poeta de los 4 cuartetos también como poeta, algunos dicen también crítico literario, algunos como crítico dicen que es uno de los más importantes de la mitad del siglo XX. Yo soy más, me gusta más Harold Bloom. Harold Bloom dice él que es un pontífice como crítico. Critica la estética de Shakespeare, del Hamlet de Shakespeare. Él usa este término para el que hace la poesía, pero puede ser trasvasado o análogo a cualquier actividad que uno desempeña por propio placer de realizarla. Uno juega
practica un deporte. Yo me gustaba jugar a la pelota así, para hacerlo de la manera, por el hecho mismo de, no por ganar, no para, por el hecho de disfrutar del juego. Había un epígrafe casi de un periodista después de la muerte de un jugador argentino de la primera década del 30, el 40, siglo XX, llamado José Manuel Moreno. Dice que Moreno en esa entrevista decía: a mí me gustaba jugar, dice, cuando termina el partido dice, ya terminó. Hay gente que sufre un partido porque está, dicen que en Uruguay, decía un técnico internacional, Marcarián se llama, que el éxito de los jugadores uruguayos en un país tan pequeño con tan pocos habitantes es porque en el baby fútbol ahí se promueve la competencia, muy competitivo. De hecho, muchos padres trabajadores ponen esperanza, proyectan en sus hijos, sus frustraciones, el éxito. Hoy en día la comercialización de este deporte, el dinero que fluye, el término que utiliza es flow, flujo. Leerlo porque es dificilísimo. Mihaly Csikszentmihalyi se llama, este húngaro estadounidense que se inspira, dice el hijo de un diplomático, en una conferencia del año 1958 que realiza Carl Gustav Jung, que se titula, a ver si encuentro el título, Un mito moderno. Hay un libro de él que está en las escrito completo, en las obras completas de Carl Gustav Jung, el volumen 10. Es un mito moderno de cosas que se ven en el cielo, y habla de los platos voladores y se refiere a un símbolo de totalidad, dice que se tiene que ver con está volcado el ser humano, luego también de la posguerra, el miedo a una tercera guerra mundial, otra vez vuelve este miedo, volcado al exterior e incapaz de comprender su interior, ¿no? Entendiendo que los problemas no. Entonces, a partir de esa conferencia, la psicología busca qué es lo que nos hace felices. Autotelicidad es el término interesante. Y yo mismo, de hecho, yo prefería, observaba, más que había un partido de fútbol, y así me gustaba jugar a mí, eso, si el hermano está escuchando, también el oficio de escritor tiene que ver con ese placer por la escritura. Y de cierta rapidez, porque yo prefería observar un pase, cómo uno bajaba una pelota, la calidad del jugador, o una finta, por decir, una gambeta. Me parecía más interesante lo cualitativo que lo cuantitativo, que cuántos campeonatos ganó, cuántos goles hizo, etc. También puede hacerse en el estudio. Gente que estudia, yo quizás, no sé si es una justificación teórica a mi fracaso académico, dice, uno estudia para aprender, no para dar un examen o tener un título. Yo tengo un título, el maestro se llama Orientador en Filosofía Espiritual Cabalística, un título grandilocuente, pero no me siento orientador en filosofía. Cuando yo estudiaba, otro mundo, otra época, otro siglo, hacíamos un examen, eran 22 semillas como los 22 grafemas. Hay una canción referida al educador uruguayo que llamó José Proglá, que dice sembrador del abecedario, 22 semillas, 22 grafemas que conforman el alefato hebreo. Entonces uno iba ante un tribunal de 3 maestros o instructores, pues tenía que haber el mínimo sí instructor. Con 11 semillas uno era el instructor de Kabbalah, con 22 semillas era un maestro. Entonces iba con una nuez vacía del fruto, y se hacía un tajito, una calaba, un triángulo, y colocaba dentro una semilla de girasol. Y tapaba eso con eso que había roto, triangular, y se vendaba con una cinta negra y se entregaba y se hacían preguntas a uno desarrollaba un tema, Torá, había hasta de energía, cómo uno trabajar la energía, distintos temas o materias para el término moderno. Entonces no le contestaban nada, le devolvían cuando terminaba el examen, iban a consultar como se hacían una especie de, entre los tres, no había una nota, 4, 5, 10, no, devolvían esa no es que la cáscara, la nuez vacía, y uno hacía ese ruidito, si tenía la semilla dentro había reprobado el examen. Pero si estaba vacío, uno había aprobado ese examen, que el símbolo era uno sembraba una semilla que tenía que florecer. No era que yo sabía, eso tenía que desarrollarlo y llevarlo a la práctica.
El maestro y maestro, yo digo, mi abuelo espiritual decía que él quería estudiar medicina. Y decía, no, el maestro no tiene título, decían unos judíos en Villa Crespo, muy duros, muy ortodoxos, con la Kabbalah. Y él decía a sí mismo que no festejaba el momento en que se recibió de maestro. Él festejaba el momento en que se sintió por primera vez maestro. Uno estudia para aprender. Hace algo porque no tiene un propósito ajeno. Dice él, voy a leer este hombre, Mihaly, voy a leer de nuevo Sixten Mihaly. Hay un video en TED que explicita las razones de este libro. De la autenticidad, no la felicidad, porque viene con el placer de lo que uno hace. Encontrar satisfacción en lo que uno está haciendo, fluye, no hay un presente, el presente es inacible. Uno está haciendo, diría Yud Hei Vav Hei, existiendo y haciendo. Dice, estar completamente involucrado en una actividad por el mero placer de realizarla, escribe Mihaly, Sixten Mihaly. El ego desaparece, dice él. El tiempo vuela. Cada acción, movimiento y pensamiento se deriva inevitablemente del anterior, como tocar jazz. Por instrumental, música. Entrevista a más de 100.000 personas, todos los sexos, orientaciones sexuales, edades, actividades, economía. Todo tu ser está involucrado y estás usando tus habilidades al máximo. Hay un ejemplo, dice una persona que trabaja en una línea de producción, un obrero, que dice que el tiempo que le demora entre una pieza y otra son 37 segundos, pero él dice que se esforzado por hacerlo en menos tiempo, buscaba movimientos precisos para aquello y llega hasta 25 segundos. Nadie, ningún supervisor lo aplaude, no sale la foto con McDonald's, ningún compañero dice, ¡qué crack! No, tipo lo hacía y de noche este hombre estudiaba porque sabía que quería hacer un trabajo, mejorar su economía. Uno se refina en lo que está haciendo. Otra cuestión que dice, que habla de la... describe a personas que son impulsadas internamente y que como tal pueden existir un sentido de propósito y curiosidad como autotélica, se dice. El término es autotelicidad, como... Esto es diferente de ser impulsado externamente, la cultura, tu papá, tu mamá, la sociedad, en cuyo caso cosas como la comodidad, el dinero, el poder o la fama son la fuerza motivadora. Eso es lo que mueve a una persona externamente. El poder, el dinero, la fama, etc. Sixten Mihaly escribió que una persona autotélica no necesita cosas como la riqueza, la fama, el poder o el entretenimiento, porque experimenta flujo en todas las áreas de la vida. No dependen de recompensas externas, están completamente involucradas en vivir la vida. También son más independientes y menos vulnerables a la manipulación. Esto que trae este hombre, este psicólogo, flow, autotelicidad, ya tiene que ver con propiamente el estudio y el aprendizaje de la Kabbalah. Nachman de Breslev solía decir, hay un cuento, dice, estás en tu silla. Se ríe cuando le pregunta a un estudiante, dice, sí, estoy acá. Dice, no, pero puedes estar en tu silla y tus pensamientos están en otro lado. Entonces, el estudiante se da cuenta que era un tonto. Dice, no, si me pregunta, dice, puedo estar acá y no estar acá. Yo tengo compañeros, el lunes, que salieron a buscar, y tengo frío, y salió a buscar el auto, dice, un abrigo. Y cuando vuelve, le digo, ¿y el abrigo? Ay, me puse a hablar por teléfono. Gente no está, mi maestro decía el Dad. Él usaba un término, Nachman, que es Yeshu Adat, el descenso del Dad. No está consciente, conectado con lo que hace. Él dice, Sixten Mihaly habla de entropía en la psique y el orden, o una experimentación óptima de lo que está haciendo uno, disfrutando, está conectado con eso que hace. Y antes de Nachman de Breslev, Isaac Luria, el Ariya Kadosh, decía que la satisfacción del deseo, ese cabalista que necesitó un escriba, porque cuando empezaba a hablar, ese hashmal estaba tan conectado al todo que ni podía ni hablar, estaba todo unido. Dice, la satisfacción del deseo está en la causa, en el reshit, y no en la consecuencia. Lo que uno hace, y lograr eso en la vida, llevado a la vida cotidiana, no es un hobby, no es una escritura, en cada momento. Uno
Está satisfecho está atento a la respiración, cuando camina, cuando habla, cuando se mueve, cuando abraza a otro, cuando ve la televisión, cuando cocina, cuando va a hacer las compras. Entonces eso es lo que es más que la felicidad. La felicidad, quizá el título diría que la autotelicidad, la satisfacción en la vida, en lo cotidiano, en cada momento de la vida. Decía, hace poco compartí un video que decía que hay que leer Kol Anishmalu, y a cada respiración te alabó alabar el privilegio de estar vivos a cada momento. La autotelicidad. Pero no sé.